3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. Parece que el anhelo más ferviente de la humanidad es el menos logrado, y donde ha sido logrado, una palabra, un gesto, una soberbia, cambia todo. Ese anhelo es la paz. Y parece que la palabra más pronunciada a lo largo de la historia de la humanidad resulta ser la menos coherente con lo anhelado, lo buscado, lo prometido, una paradoja de la realidad, contradicción histórica y endémica entre lo dicho y lo hecho aquí en la tierra. Esa palabra es la paz. ¿No creen ustedes que el término paz fue convertido en comodín para cualquier situación, cualquier discurso, cualquier disculpa? Hasta de la misma guerra y de la muerte, justificación ha sido la paz, por lo que resulta ser un sarcasmo la manida frase «descanse en paz» en las lápidas de las tumbas. ¿Sabemos acaso qué es la paz? Miremos estas dos acepciones del diccionario. Una, situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. La otra, relación de armonía entre personas sin enfrentamientos ni conflictos. Sumemos una tercera, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Bien, siempre se ha hecho, convertida ya en lugar común y tan común que parece haber perdido su peso, su razón, su sentido, la advertencia de que la paz no es la ausencia de conflicto. Y esto, aplicable a una nación, a una región, a una ciudad, a una familia, incluso a un individuo. Entonces, si la paz no es la ausencia de conflicto, ¿qué es la paz? ¿Podríamos definirla con un color? ¿Qué color sería ese? Tengo para mí que no lo hay, y sí lo hay. Ha sido históricamente un color turbio. La respuesta podría ser que la paz es el resultado de la capacidad de resolver los conflictos por medio de la razón, sin caer en las confrontaciones verbal y física, sin apelar a las armas, ni a los castigos, ni a las venganzas. Se supone que un estado de paz se alcanza si vencemos los odios y los rencores, si renunciamos a la ambición, la codicia, la soberbia que el poder impone, si hacemos el trabajo de comprender los intereses de los otros, si comprendemos y en consecuencia aceptamos las diferencias entre pueblos, entre familias, entre personas y sobre todo, si por fuerza de la realidad, de cara a los conflictos de una sociedad, alcanzamos a ver dónde y en qué están las injusticias, y sobre el fundamento de tal claridad, tomamos las decisiones que la justicia demanda. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Cabe creer que podríamos llegar a un estado de sociedad sin conflictos eternos? En el caso de lograrlo, ¿duraría? Conflictos eternos, digo. La economía ha sido fuente histórica de conflictos eternos. Desde el principio dividió la sociedad en clases, capas, estratos, nobles y siervos, patricios y plebeyos, origen de seculares conflictos que han creído ver en la guerra la solución.
pero los resultados han sido las agudizaciones de los conflictos. Conflicto eterno ha sido la política y su fragmentación ideológica, la división en partidos diversos que van tras el mismo objetivo, el poder, hoy polarizados en izquierda y derecha. ¿No les parece a ustedes que la política hoy en el mundo debería frenar y repensarse, independiente de los sistemas económicos? Hablo de política como la vocación de administrar el poder en favor del bien común de una comunidad, pueblo o nación. ¿Creen ustedes que un día podamos ser una sociedad con pensamiento esclarecido, que vea en la política la solución y no el problema? Fácil es decirlo, sí, soy consciente de eso. Y nada pasará aunque lo digan muchos jefes de Estado que se junten para hacerlo. Pero también soy consciente de que tenemos una herramienta llamada educación. Y la educación puede tener la llave para esclarecer la mente humana. Al sugerir que la política ha sido desvirtuada, no me refiero a ningún lugar del mundo, región o país específicos. Me refiero a la humanidad y su histórica búsqueda de la paz como condición fundamental para el bienestar. La ex primera ministra de la India, Indira Gandhi, fallecida en 1984, hacía pensar en que no puede hablar de paz aquel que da la mano con el puño cerrado. Y es lo que sucede en muchos casos, que en la historia abundan. Y uno los ve en películas y en series que recrean reinos donde el poder era manejado bajo perniciosos tejidos de intrigas, mentiras, traiciones, corrupción, manejos de los que el florentino Nicolás de Maquiavelo extrajo referencias para lo que escribió sobre el uso y supuestas lógicas de la política en su obra El Príncipe, un libro que algunos no percibimos como tratado para el manejo de la política y el uso del poder, sino como un gran sarcasmo que denuncia los entramados históricos con que muchos sistemas han abusado del poder. Cité en un podcast anterior al reconocido escritor alemán Thomas Mann con una advertencia que hacía: la guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. Admitiendo que el Premio Nobel 1929 tenía la razón, ¿no tendríamos que admitir entonces que somos una humanidad cobarde? Porque la historia de la civilización es la historia de la guerra, y de esta el interés por reinar. Si vamos al principio, los reyes de la antigüedad luchaban por la tierra, porque el que tenía la tierra tenía el poder, y la tierra se convirtió en oro, y hoy el que tiene el oro tiene el poder, y para quien se sienta en el trono fueron hechos todos los honores, adulaciones y pleitesías que en la historia han sido. ¿No está en eso la milenaria ambición humana por el poder, y debajo de ella la condición de utopía de la fallida lucha por la paz? Tenemos la inteligencia. ¿Por qué no la paz? Parecería que no la queremos. Se dice que el músico de rock estadounidense Jimi Hendrix, fallecido en 1970, advirtió alguna vez que cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Si la guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz, es preciso aceptar que somos una humanidad sin capacidad, mucho menos valentía, para la paz. Nos falta inteligencia para vivir en paz y nos sobra para estar en guerra.
Tejemos ardides para anular al otro, pero no sabemos y no queremos cómo hacer para estar en paz con él. Por cierto, al intentar uno imaginar cómo es la guerra en el propio campo de batalla, suele creer que en un soldado es necesaria mucha valentía para estar ahí, en medio de la refriega ardiendo y en la que en cualquier momento la espada, el fusil, la ametralladora o el misil enemigos acabarán con su vida. Una vida que termina invisible entre un reguero de datos para la estadística oficial del vencedor. Pero, ¿sí será valentía lo que moviliza a los soldados? Valentía y órdenes son lo mismo. ¿Son acaso sinónimos valentía y obediencia? Y esta exigida por órdenes superiores, so pena de penosos castigos e incluso de la vida. Existe entre los derechos universales del hombre y del ciudadano el derecho de objeción de conciencia, es decir, negarse a alguien a cumplir órdenes que le son contrarias a sus creencias y a sus convicciones. La práctica de ese derecho en el caso de la guerra equivale a traición a la patria. El derecho de objeción de conciencia es lo mismo que desobediencia. Si así se considera, tal consideración no convierte la objeción de conciencia en el caso de la guerra en derecho a desobedecer. Y ese desobedecer no es algo que favorece la lucha por la paz. El derecho de objeción de conciencia, que es un derecho para la paz, es equiparable a la ausencia de valentía. ¿Qué es entonces la valentía? Si lo que hay en el interior del soldado, al negarse a estar en el campo de batalla, no es objeción de conciencia, sino miedo, ¿no es un derecho también, además de condición natural en el ser humano, tener miedo? Pienso en todo esto, y me parece que desde la educación básica, y con todo el peso cultural encima, la valentía suele ser convertida en mito sobrevalorado, o digamos mejor, valorado mediante sofismas y argumentaciones que estimulan la violencia. La historia documenta que a los soldados de la llamada campaña libertadora de Simón Bolívar les daban aguardiente para elevar sus ánimos y no tener miedo en el campo de batalla. Tal vez el alcohol ayude a lograr la victoria, pero ¿puede llevarnos a la paz? Ahora, un soldado raso, que por lo general es un hombre joven, tiene claros los motivos reales y políticos y sobre todo los motivos íntimos de la guerra en la que lucha. Asumiendo la afirmación de Thomas Mann, que la guerra es una salida cobarde a los problemas de la paz, ¿qué sigue entonces después de la victoria? ¿Qué hará el vencedor con los problemas de la paz que sobrevienen? ¿Entrará en una especie de guerra fría, como lo ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, tiempo de políticas sórdidas y de muertes calculadas? Piensa uno en eso y termina convenciéndose de que, además de salida cobarde, la guerra es una salida estúpida, pues no terminarán después de ella los problemas de la paz, solo aumentarán, probablemente el doble y hasta el triple, pues la guerra solo deja heridas y muerte, destrucción, desolación y deudas, tanto en las filas del vencido como del vencedor. Si la historia de la civilización es la historia de la guerra, ¿de qué civilización hablamos? ¿No es una enorme paradoja el concepto de civilización de la guerra? Preguntemos mirando la historia, ¿es necesaria la guerra? ¿Debemos ver la guerra aún en los sistemas democráticos como algo tan indispensable como las constituciones políticas?
Y si hay constituciones, ¿por qué hay guerra al interior de tantos países? ¿Son fallidas esas constituciones? ¿Fueron mal hechas o simplemente no se cumplen? Y si no se cumplen, ¿para qué existen? En una entrevista en 2010 para un programa del canal local Telemedellín, el filósofo español Fernando Savater me dijo que hay muchos países donde la revolución no consistiría en crear nuevas leyes, sino en hacer cumplir las que ya existen. Algo con sabor a misterio y que parece inalcanzable a la ciencia sucede en el ser humano para que hasta ahora, en pleno siglo de la tecnología y de la llamada inteligencia artificial, la historia siga siendo la historia de la guerra, es decir, de la violencia, cuyas causas, en casi todos los casos, y no en todos, están en la soberbia que imponen los conceptos de imperio y de potencia. El fracaso de la inteligencia humana y la impotencia de la palabra como vínculo con el entendimiento, con la razón, con el esclarecimiento. Aún en la falta de paz individual, la tan predicada paz interior. Los ganadores son la soberbia, los odios, el rencor, los deseos y los miedos. El físico Albert Einstein, que no solo fue sabio para las matemáticas y para esclarecer los misterios de la energía universal, advirtió que la paz no puede mantenerse por la fuerza. Solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento. ¿Podremos tener entendimiento ahora, cuando ya le cedimos la inteligencia a las computadoras? Bueno fuera insistir en el poder de las palabras, hechas y dichas desde el amor, desde el valor de la vida, y no resignarnos a que la virtud de la paz solo sea privilegio de los muertos. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Un me gusta puede ayudar y toda suscripción y comentario abren más puertas. Que estemos todos bien, para que mejoremos.